Bueno, pues es un privilegio. Ahora que andamos cumpliendo ya, estaremos cumpliendo al final del año los 78 años. Es un privilegio despertar cada mañana por la gracia de Dios, con movimiento y poder pensar y poder hacer cosas. Pero creo que tengo un privilegio especial al poder compartir. Es una gran responsabilidad, pero es un gran privilegio poder compartir la palabra de Dios esta mañana y poder pensar en una reflexión especial que espero dejarles con mucha claridad, porque es una gran necesidad. Déjenme leer el pasaje de la Escritura. Voy a leer Primera de Pedro, capítulo 2, del versículo del 1 al 10, pero me voy a centrar exclusivamente en los versículos 9 y 10. Pero para tener todo el contexto, dice aquí el pasaje: desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desear como niños recién nacidos la leche espiritual, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor. Acercándoos a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amado Dios, ayúdanos en esta mañana para poder considerar esta posición que tú nos has dado en Cristo, este lugar a donde nos has llevado, esta manera en que tú hablas de lo que ahora somos, al haber conocido a Jesucristo, al haber apreciado a Cristo y haberlo visto como una piedra preciosa. Señor, ayúdanos en esta mañana. Pedimos en el nombre de Cristo que tu Espíritu Santo ilumine nuestro corazón. Para la gloria tuya, Señor. Amén. Hace algunos días, mi hijo Carlos me comentaba que habían ido ahí a Nashville, Tennessee, y habían visitado para escuchar un concierto de algún grupo evangélico, algún grupo de creyentes, escuchar un concierto en un lugar que se llama el Grand Ole Opry. Este se encuentra en el centro de Nashville y es un lugar que tiene un escenario, pero ahí es un lugar donde se dan conciertos semanales de música country, de música bluegrass, de gospel, son la música tradicional de los Estados Unidos. Es realmente un lugar muy especial para los músicos, pues, que están en la fama. Es un lugar muy especial para esta clase de músicos, ¿verdad? Miles de visitantes de todo el mundo lo van a ver. Ya no es raro, ¿verdad?, para los americanos, pero miles de visitantes de todo el mundo, millones de oyentes a través de la radio y el internet están escuchando semanalmente los conciertos que duran hasta 4 horas. Son muy famosos. El Opry mantiene, me decía Carlos, un muro, es un muro de la fama donde están escritos los nombres de los cantantes famosos que se han presentado ahí y han llegado a ser miembros de Opry.
así le llaman, miembros de Opry. Tiene casi 100 años de historia y todos los nombres están en ese muro. Me decía que para un artista de esos estilos musicales, y lo leía yo también en otra referencia de internet, recibir la membresía de Opry se considera un honor muy alto. Es un prestigio similar si un músico es invitado a ser miembro de Opry. Es un prestigio similar al de estar en un salón de la fama. Es tan exclusivo que varios de los músicos prominentes nunca lo recibieron, como Elvis Presley. Hubo algo que pasó en su actuación y en su música de tal manera que nunca fue invitado a ser miembro de Opry. A otros, como Johnny Cash, a este se le negó la membresía por algún tiempo mientras él tuvo una adicción al alcohol que no podía controlar. Cuando se recuperó, entonces recibió su membresía. Otros, por la forma en que se presentaron, sucios, greñudos, groseros, los abucharon y no los volvieron a invitar, aunque fueran muy famosos y vendieran muchos discos. Los cantantes esperan el gran privilegio de ser invitados a actuar en el escenario de ese concierto, pero también esperan tener la experiencia máxima de un cantante que es invitado a actuar ahí. Y esta experiencia sucede cuando durante el concierto alguna de las celebridades alguna celebridad o celebridades miembro de Opry públicamente le hacen la invitación a ser parte de la membresía y le dan la obligación, privilegio de actuar varias veces durante el año en los conciertos anuales. Los músicos de este estilo dicen es lo máximo pertenecer a la membresía del gran Ole Opry. Tomo este ejemplo porque nos sirve o puede servir para recordar que los creyentes en el Señor, a nosotros se nos llama a ser parte de un pueblo muy especial. Se nos da la oportunidad de ser parte de un grupo selecto, compuesto de una cantidad incontable de personas. Lo que sí es que, a diferencia del gran Ole Opry, aquí los miembros no son seleccionados o se les elige por virtud alguna o cualidad alguna. Más bien, siendo pecadores, somos llamados por Dios, sellados por el Espíritu Santo para ser sus hijos, su pueblo, su iglesia. Todo por gracia. Cuando nosotros nos detenemos a pensar en cómo Dios llama a su iglesia y a cada miembro, podemos pensar en varios asuntos. Este grupo selecto, entonces, es un grupo selecto que Dios le llama de manera muy cariñosa, muy efectiva de amor. Por ejemplo, por su gran amor, Él permite que seamos llamados hijos de Dios. Una gran cercanía. También somos sus hijos engendrados, no solamente adoptados, sino además con su naturaleza divina que recibimos por el Espíritu Santo. Somos sus hijos muy amados, como dice en Efesios, algo muy querido para Dios. Somos su pueblo, su herencia, su cuerpo, su casa, su novia, su esposa, en fin, una cantidad de nombres que Dios le pone a su iglesia, a este grupo selecto, que no hace, que lo menos que podemos hacer es quedar admirados de esta manera de tratarnos a nosotros, los que en otro tiempo fuimos pecadores. Este grupo selecto pone de manifiesto la misericordia de Dios. Dice en lo que leíamos en este pasaje, dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios,
que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Antes estábamos muy lejos como enemigos, pero Él con su misericordia nos atrajo. Y como dice en Efesios, ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Es un grupo selecto, que Dios lo ve por pura gracia y otorgando una gran bendición a través de Jesucristo en una posición extremadamente alta. A este grupo selecto nos saca individualmente de las tinieblas a su luz admirable, así como dice el pasaje, y hace una gran transformación. El Salmo 113, 7 y 8, por cierto, Spurgeon tiene un mensaje alrededor de estos versículos, donde dice: Él levanta del polvo al pobre y al menesteroso alza del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Un sinónimo de muladar es estercolero. Spurgeon había intitulado su mensaje del estercolero al trono, y es precisamente porque toma este sinónimo para aplicarlo en el pasaje. Entonces, el estercolero es un lugar donde se amontona el estiércol, así que ya podemos imaginarnos quizá un poco los olores nauseabundos y el aspecto despreciable, detestable de todo aquello que está ahí acumulado. La Escritura dice que también las personas que estamos en ese estado, perdón, la Escritura dice que las personas que estamos en ese estado, en esa condición que nos encontramos ahí, nuestras buenas obras, lo mejor que podamos hacer, son como trapos de inmundicia. La cuestión es que Dios, sin mérito alguno de nuestra parte, sin ningún asunto especial que nosotros pudiéramos otorgar o dar, Él nos saca de ahí a cada uno de nosotros y nos pone en un lugar muy especial. Nos hace sentar con los príncipes de su pueblo, nos hace personas que salen a ser hijos de Dios, como iremos viendo un poquito más adelante, de este lugar glorioso, de este rey glorioso, miembros de esta persona grandiosa. El Señor de inmediato nos transforma, y esto es muy notorio para mucha gente. Estaba leyendo que un grupo de evangélicos que pidieron la inmigración en Paraguay llegaron, hicieron cubrieron todos los requisitos que eran necesarios, y entonces hicieron una ceremonia para recibirlos. Y entonces el jefe de inmigración de Paraguay les dijo a estas personas: ustedes, los evangélicos, son buena gente. Por eso creo que concederles la residencia permanente es una inversión para nuestro país. Entonces, sí, verdaderamente hay una gran transformación que se nota. Qué común es platicar, pues aquel hombre que era borracho se acercó al evangelio y ahora ha dejado aquellos caminos que tenía. Aquel hombre que hacía estas cosas ahora es diferente y tiene una nueva manera de vivir. Spurgeon decía, como ahorita mencionaba, que Dios lo había sacado del estercolero y lo había llevado al trono. Wesley decía que él era un tizón arrebatado del infierno, haciendo notar que él había sido librado de la condenación eterna. Jim Bowes, que en alguna ocasión les comenté de él, Dios lo había sacado del hampa y lo había puesto en el púlpito a predicar la palabra de Dios. Y yo creo que si le pensamos un poco, hermanos, cada uno de nosotros, si pensamos, podemos muy bien decir: Dios me ha sacado de aquí y me ha puesto acá.
Dios me tenía, yo estaba en aquel lugar y Dios me puso en este nuevo lugar. Si yo pudiera decirlo, yo diría que yo era un evangélico nominal, con vergüenza de identificarme con Dios, y repentinamente me encontré cantando: soy cristiano verdadero, que alegre va, soy cristiano verdadero, dueño de un don celestial, voy cantando por el mundo de esta verdad con alegría. La verdad es que eso es algo que es lo que Dios hace, transformando, trayendo de las tinieblas a su luz admirable a cada uno de nosotros. Y cada uno de ustedes, hermanos, cada uno de nosotros fuimos llamados de las tinieblas a su luz admirable. Este es un gran cambio que no debemos de ninguna manera minimizarlo, ni ponerlo o ponerlos sin ponerle atención. Esto es algo grandioso. Cierto es que hay muchos malos testimonios en las iglesias cristianas, pero seguramente vienen de hombres que solamente han abrazado una religión, como era mi caso, y no han venido a la fe de Cristo Jesús para ser transformados en su vida. No han sido hombres que manifiestan una vida que ha pasado, que manifiestan una calidad de vida que ha pasado de la muerte espiritual a la vida espiritual. El pasaje nos habla también de que nosotros hemos podido ver por la gracia de Dios lo que un hombre no puede ver por sí mismo en Cristo Jesús. Yo creo que para todos nosotros, Cristo pasó desapercibido. Aunque fuéramos quizá muy religiosos o pudiéramos asistir a las reuniones de la iglesia, quizá nos interesaría más los cantos, o nos caía bien el pastor o la persona que ahí estaba, o cómo se hacía la música, pero no era Cristo. Eran otras cosas, pero no Cristo como un asunto central. Realmente, en la condición de muertos espirituales, Cristo no tiene para nosotros una importancia clave o esencial. Lo despreciamos, lo menospreciamos. Es inatractivo para que lo deseemos, como dice Isaías. Pero cuando gustamos la benignidad del Señor, entonces Cristo viene a ser otra cosa. Empezamos a verlo diferente. Es precioso para nosotros. Es el Señor a quien amamos sin haberle visto. Es la roca en que estamos cimentados. Es nuestro Rey. Es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro dueño, porque somos su pueblo adquirido, como nos dice Pedro en estos pasajes. Él es la piedra escogida, preciosa, que transforma nuestras vidas en piedras para hacer una casa, piedras vivas para hacer una casa espiritual, como dice también el pasaje, un sacerdocio santo con un propósito diferente. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, aquí me detengo un poco, porque quiero hacer notar que a este grupo selecto, Dios le hace un señalamiento singular, porque son de Cristo, porque están en Cristo, porque han sido redimidos por Cristo. Les hace un señalamiento singular. Es cuando llegamos al versículo 9, donde dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermanos, no éramos pueblo, pero ahora somos pueblo de Dios. En otro tiempo no habíamos alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y yo, hermanos, les invito, les ruego a que nunca dejen de considerar este enorme cambio que ha habido en sus vidas desde el día que se convirtieron. Ahora son pueblo. Glorifiquen a Dios por ello. Ahora han alcanzado misericordia. Debemos, ustedes y yo, glorificar al Señor por ello. Se dice que estos versículos 9 y 10 son de los más recordados de la palabra de Dios.
porque Pedro proclama la nueva identidad de este grupo selecto, que no tiene mérito, como ya dije, ni virtud alguna, gente lejana con un antes y después. Cada uno de nosotros tenemos un antes y un después. Antes no éramos pueblo, no habíamos alcanzado misericordia. Ahora somos su pueblo. Ahora hemos alcanzado misericordia. Y hermanos, estemos alegres y agradecidos, porque esto ha sido por gracia, no por ningún mérito que ustedes tengan ni yo tenga. Es gracia de Dios que ha hecho este milagro en nuestras vidas, en nuestra existencia y en nuestra eternidad. En ese momento de la conversión que Él nos concedió para contemplar a Cristo como Dios lo ve. Ahora, aquí quiero resaltar esta parte importante, llamar su atención al hecho que dice, mas vosotros sois. Esta es una palabra muy importante porque es la declaración divina de lo que nosotros somos para Él en Cristo Jesús, desde el día de nuestra conversión en adelante. Tengo aquí una historia que conocí hace años, espero que pueda servir para clarificar lo que quiero decir aquí, darle la importancia a esta vosotros sois, esta palabra dada por Dios. Se dice que en cierta ocasión el emperador Napoleón se encontraba delante de un grupo de soldados cuando de repente su caballo se desbocó. Entonces, en medio de la formación de los soldados, sale un soldado raso que se lanzó hacia el caballo y lo cogió del freno, y entonces pronto pudo detenerlo, evitando que Napoleón pues tuviera ahí un accidente o una caída seria. Cuentan, ya sabemos que cuando cuentan, pues vamos a ver cómo era la historia, pero cuentan que Napoleón saludó a aquel soldado que cuando ya todo terminó de aquel movimiento intenso que debió haber sido el sostener al caballo, que Napoleón saludó a aquel soldado raso diciéndole, gracias, mi capitán, cuando era soldado raso, ¿no? El soldado se sorprendió al oír que Napoleón lo nombrara con el grado de capitán, pues siendo un simple soldado raso. Entonces pensó, estoy delante del emperador Napoleón, y si él lo manda, ya soy capitán. Así que después del hecho se cuadra, ya sabemos, y le dice, cuadra, y le dice le pregunta al emperador, gracias, emperador, ¿de qué regimiento soy capitán, mi emperador? Y ahí mismo el emperador le dijo, de mi guardia personal. Aquel soldado se presentó con su uniforme común de campaña como capitán ante el jefe de la guardia personal de Napoleón, y el oficial, cuando lo vio con la vestimenta de soldado raso, le preguntó, ¿y quién te hizo capitán? Y entonces el soldado le dice, el emperador Napoleón. Él me hizo capitán. Son las órdenes de mi emperador. Él lo dijo y yo lo creo. Y aquí tenemos algo en lo que nosotros debemos de pensar y no olvidarlo. Cada día debiéramos de dar gracias a Dios por este privilegio tan alto. Nosotros debemos pensar como este soldado, que Dios en su soberanía, el soberano de toda la tierra, está diciendo, vosotros sois. Y ahorita vamos a revisar esta posición que el Señor nos da. Pero déjenme decir esto, ese vosotros sois, quisiera darle importancia esta mañana, porque es algo que está basado en la sangre del Señor Jesucristo, en la sangre del nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Tiene que ver con el creyente en Cristo Jesús, no tiene que ver con el que Dios llama a este creyente en Cristo Jesús. No está importando lo que sienta, lo que piense, lo que parezca, lo que haga. No está condicionado, y voy a tratar de explicar un poquito más. Es
vosotros sois. Porque depende, sin ninguna condición, vosotros sois, no hay condición, porque depende del llamamiento que el Señor nos ha hecho a venir a Cristo por la sangre del nuevo pacto para esta obra grandiosa de regeneración en nuestras vidas. Aquí hay algunos pasajes del Antiguo Testamento que se relacionan con esto. Por ejemplo, Éxodo 19. Cuando pensamos en estos pasajes, ahora que hemos estado leyendo la Biblia, vemos que en el inicio, al inicio del viaje rumbo a la tierra prometida, cuando llegan a las faldas del Sinaí, entonces el Señor les dice algo muy importante en este capítulo. Les dice al pueblo de Israel: si ahora ustedes me son del todo obedientes y cumplen mi pacto, serán mi prioridad exclusiva entre todas las naciones. Aunque toda la tierra me pertenece, ustedes serán para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Esto lo dijo el Señor poco antes de dar los mandamientos en el monte Sinaí, el capítulo 20. Y ellos dijeron: todo lo que el Señor ha dicho, haremos. 40 años después, cuando ya habían terminado aquella peregrinación en el desierto, la segunda generación, poco antes de entrar a la tierra prometida, Dios les dice, haciendo un mismo pacto con ellos de obras, y les dice: cuando Dios te haya introducido a la tierra prometida, cuídate de no hacer como hacen los habitantes del lugar. Deuteronomio 7:6. Porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. Dios lo hacía un pueblo especial, pero había una condición. Ellos debían obedecer. Había condiciones de hacer las obras que Dios les mandaba que hicieran. Aquí es donde está la gran diferencia entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. En el antiguo pacto nos dice: si haces lo que te mando, serás santo. Y cuando leemos en el Antiguo Testamento, encontramos que no funcionó. El pueblo de Dios acabó haciendo peores maldades que los mismos pueblos cananeos. Se habían corrompido de tal manera que habían hecho cosas peores que las que hacían estos hombres. Dios, en su plan eterno, anuncia a través de los profetas, entre ellos Ezequiel, dice que Dios haría un cambio, un nuevo pacto, un pacto ya no de la obediencia, basado en la obediencia de las personas, sino basado en la gracia completa y total de Dios. Y entonces Ezequiel dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos, y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas y guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Fíjense qué cambio tan enorme. Un corazón nuevo, un espíritu nuevo. Quitaré el de piedra, les daré un corazón de carne, para que anden. Esta ya era una motivación de Dios mismo para que ellos pudieran andar en sus ordenanzas, guardar sus decretos y cumplirlos, y fueran su pueblo y él fuera su Dios. Pasa el tiempo y un día el Hijo de Dios está celebrando la última Pascua al celebrar la primera cena del Señor. Está celebrando la última Pascua al celebrar la primera cena del Señor, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. El nuevo pacto nos dice: ya eres santo. Ahora solo demuéstralo haciendo lo que te mando. Siempre me ha dejado impresionado el hecho de que la libertad cristiana que Dios nos ha dado es una libertad del pecado y de la maldad, para poderle decir no, para poder resistirla, para poder andar en caminos nuevos, no en esos que nos demanda nuestra naturaleza perversa y maligna.
Nosotros tenemos una transformación por el nuevo pacto. La sangre de Jesucristo nos ha redimido, ha puesto su espíritu en nuestras vidas y nos hace andar en nueva vida, en vida nueva. La gracia de Dios se ha manifestado enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Este es el efecto del nuevo pacto en la sangre de Cristo Jesús. Él nos hace, como dice el apóstol Pablo en 2 Corintios, ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, sino del espíritu, porque la letra mata, mas el espíritu vivifica. El espíritu de Dios en nosotros, la nueva criatura que el Señor ha hecho, el poder de la palabra de Dios, el poder de la oración, el poder de la comunidad, de la iglesia, todas estas cosas constituyen una fortaleza enorme para que nosotros podamos andar en novedad de vida. Por eso aquí el Señor dice que nosotros somos ahora un pueblo, un linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Dios hace un trabajo profundo en cada uno de nosotros que somos incluidos en este grupo selecto que Dios lo alcanza a través del Evangelio. Y todos, nadie queda fuera. Si ha creído el mensaje del Evangelio, si ha nacido de nuevo, si es un creyente que ha creído en la fe de Jesucristo, en la gloria del Evangelio, de su muerte y de su resurrección, entonces nosotros estamos en ese grupo selecto, sin merecimientos de nada, pero por gracia recibiéndolo todo. Brevemente voy a comentar los diferentes puntos que aquí presenta. El linaje escogido. Llama la atención algunas cosas. Linaje es una ascendencia o descendencia pues de cualquier familia. Y escogido, pues según los diccionarios, es algo selecto. Y por lo general es de entre lo mejor de su clase. Seleccionado, selecto, elegido, ¿verdad? Como algo muy especial. Pero la cosa interesante aquí, chistosa, es la elección que el Señor hace entre lo que no tiene valor. Debemos vernos a nosotros en aquel, digámoslo así, el estercolero, y de ahí Él eligió. De ninguna manera hay valor, de ninguna manera hay mérito, de ninguna manera hay alguna estirpe especial, nada. Pecadores, solamente ante la gloria de Dios somos nada. Y allí Dios seleccionó, ahí eligió, hizo este linaje escogido. Pero la cosa aquí importante es que Él se selecciona de entre lo que no tiene valor para hacerlo un linaje escogido. Esta es una posición puesta por Dios, dada por Dios en Cristo Jesús. Dios escoge de entre el muladar y nos hace sentar con los príncipes de su pueblo. Nos dio el privilegio de ser hechos hijos de Dios, engendrados de Dios. En realidad, en Cristo somos un linaje escogido en Cristo, no por nosotros, porque Dios fue a burlar ahí y de ahí nos sacó y nos hizo un linaje escogido. ¡Qué gran congregación! Me gusta citar muchas veces Hebreos 12, cuando dice: por el contrario, ustedes se han acercado al monte de Sión, a la Jerusalén celestial, a la ciudad del Dios viviente. Se han acercado a millares y millares de ángeles, a una asombrosa, a una asamblea gozosa, a la iglesia de los primogénitos inscritos en el cielo. Se han acercado a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos que han llegado a la perfección, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla con más fuerza que la de Abel. Hermanos, qué lugar tan extraordinario tenemos en Cristo Jesús, y no por nuestros méritos, no porque seamos muy hábiles, no
porque seamos muy disciplinados, inteligentes, no, por gracia, porque hemos creído el Evangelio. Dios ha iluminado nuestro corazón para entender esta gloriosa verdad. También dice que somos real sacerdocio. Es real, pues es que tiene una, sería que es real, ¿verdad? Que tiene una existencia efectiva, pero o muy clara, muy objetiva, pero a lo que se refiere aquí es que es real relativo al rey o la realeza. Hermanos, esto es importante. Ustedes pueden experimentar lo que se siente ser hijos de un rey. Desde luego que no, ¿verdad? Porque no lo somos. Pero sí lo somos, del rey más grande, más alto, más sublime, más eterno, más importante, con un alto poder, que tiene un nombre sobre todo nombre, nuestro Dios y Señor. Él nos ha hecho sus hijos y por esa razón somos real, un real. Por la ascendencia que tenemos hacia Dios, porque hemos nacido de lo alto, nacidos de Dios. Entonces, ahora somos eso en Cristo Jesús. Al estar leyendo en estos días, hemos leído sobre la dedicación y función de Aarón y de sus hijos como sacerdotes. Pues creo que todos llegamos a la conclusión de que Aarón y sus hijos eran mediadores entre Dios e Israel. Ellos entraban al lugar santo continuamente, preparaban el asunto de los sacrificios, llegaban hasta el lugar santísimo, conocían el valor de todas estas cosas, de la sangre derramada de los animales. Ellos intercedían entre Dios y el pueblo judío. Pero por otro lado, Dios llama también al pueblo judío como un pueblo de reyes y sacerdotes, porque el pueblo mismo judío era un mediador entre los pueblos y Dios. No sabemos cuántas personas, no tenemos idea, pero un día lo veremos allá en la eternidad, cuántas personas vinieron al conocimiento de la salvación por medio de la relación y de los sacrificios que aquellos judíos hacían en el desierto o en Canaán, y todo lo que aquellos hombres vieron. Quizá un ejemplo nos lo da la prostituta de Jericó, que ella había oído lo que hacía el Dios de Israel, y eso había impactado su corazón. Decide ocultar a los espías que habían llegado, y ella viene a la fe en Cristo Jesús, se suma al pueblo de Dios. El pueblo judío era un mediador entre los pueblos y Dios. Cuando nosotros venimos a la fe, el Señor nos instituye como real sacerdocio. Hermano, no importa si te convertiste hace 15 minutos, si eres del Señor, tú traes este llamado de Dios. Dios te coloca, te hace en Cristo Jesús un real sacerdote. Y somos nosotros en grupo un real sacerdocio. No está hablando de un sacerdocio con autoridad o posición de autoridad clerical y de sentido de que me gusta mandar y que yo tengo la autoridad. Nada de esto. Somos piedras vivas. Estamos edificando una casa espiritual, un sacerdocio santo. Dios lo está haciendo. Cada piedra, Dios está trabajando con ella y la está colocando en su lugar, formando ese edificio glorioso que es la casa de Dios, el cuerpo de Cristo. Aquello que muestra su doctrina, su gloria, la verdad, es algo extraordinario. Nosotros, como creyentes, ahora ofrecemos sacrificios espirituales aceptables a Dios. Procuramos de todo corazón vivir vidas santas delante de Dios y de los hombres. Procuramos ser edificados por la palabra de Dios. Presentamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios,
haciendo las cosas que a Dios le agradan, evitando las cosas que a Dios le disgustan, siguiendo los caminos de amar su palabra, de amar la oración, de amar la iglesia, de servir al Señor, de apoyar el ministerio, de ser miembros del cuerpo de Cristo, donde cada uno de nosotros hacemos la parte que nos corresponde para la gloria de Dios, sirviendo todos al Señor en el ministerio de una iglesia local que manifiesta la Iglesia Universal en esa localidad. Y apreciamos la Biblia, la leemos y la estudiamos. Yo creo que ha sido una bendición para todos nosotros estar leyendo la Escritura en estos meses. Cuántos descubrimientos. Me bendice muchísimo escuchar pues los comentarios, leer y escuchar también los comentarios que se están haciendo. Cuando se lee con atención, este era sobrino, primo, pariente, o este hizo aquello, este hizo lo otro. Esa atención enriquece nuestras vidas, nuestras almas, y es un sacrificio espiritual. Nos está costando dedicar un tiempo adicional, pero que enriquece profundamente nuestras vidas, nuestras mentes, nuestros corazones. Por eso dice ese versículo 5 de ahí, de 1 Pedro 2, vosotros también como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dos más, brevemente. Nación santa. Esta es la característica de los hijos de Dios. La iglesia tiene una santidad, pero quiero enfatizar esto, no es una santidad propia, sino es una santidad en Cristo. Cuando menos por dos razones. Una, porque somos apartados por Dios. Nos compró con la sangre de Cristo y le pertenecemos. Somos santos, apartados para Él. Y por otra, como mencionaba hace rato, por el poder del Espíritu Santo, andamos en una vida de renuncia a la impiedad y a los deseos mundanos, viviendo sobria, justa y piadosamente, aguardando la venida del Señor, luchando siempre esta buena batalla contra el pecado para mantenernos en el camino. Y si fallamos, confesamos al Señor nuestro pecado y Él ofrece perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Esta es la parte en que nosotros andamos en santidad. Yo la describiría de esta manera. Sí, somos un pueblo, una nación santa, pero en Cristo Jesús, por su gracia inmerecida para nosotros, por su bondad, por su manera tan misericordiosa de tratarnos como padre a sus hijos. Y luego agrega ya finalmente, pueblo adquirido por Dios. Dios nos compró. Una vez más, Él es nuestro dueño. Cuando Dios dice que somos su pueblo, lo hace con un profundo sentido en su corazón. Él no es frío para decir estas cosas cuando dice que somos su pueblo santo, cuando somos su iglesia, cuando somos su pueblo adquirido. No es algo frío que Él compra y deja por ahí olvidado, no. Es cercano, profundo, sincero, de una manera muy íntima. Entonces, cuando dice que somos su pueblo, lo hace con un profundo sentido de propiedad, porque nos compró con la sangre de Cristo y aprecia. Esa compra no compró algo que va a tirar, algo que lo va a hacer, lo ha hecho y lo seguirá siendo muy valioso. Con un profundo sentido de linaje también, porque somos sus hijos engendrados, adoptados, nacidos de lo alto. También con un profundo sentido de amor, porque es su amada iglesia, su novia, su esposa por toda la eternidad. En esa relación profunda que el matrimonio nos da una idea, es una relación profunda entre Dios y su iglesia. Somos también, en un sentido, Dios lo dice, que somos su pueblo con un sentido de expectativa,
porque viviremos con Él en su gloria por toda la eternidad, alabándole, viviendo en el gozo de nuestro Señor y teniendo una vida plena con Él, con Cristo, con los ángeles, con todos los redimidos, ahí adorándole y alabándole en un gozo que no podemos ni siquiera imaginar. Todo esto es el pueblo adquirido por Dios. Está comprando, está acercando para hacer esa gran congregación que por toda la eternidad le alabará. Bueno, hermanos, aquí quiero detenerme para hacer ya esta reflexión final y poder insistir. Dios nos ha alcanzado a todos para hacernos lo que hemos dicho: linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. No lo vas a elegir tú, ni yo. Él nos ha hecho esto. No es algo que tú puedas declinar. Te da un alto privilegio el estar en esa posición. No es algo que tú puedas decir, no, yo no llego a eso. No, porque no es de hombres, es algo espiritual, es algo de la gracia de Dios, del poder de la sangre de Jesucristo que nos hace este nuevo pueblo. Así que, hermanos, siempre habrá una guerra espiritual dentro de nosotros contra, piensen en esto, nuestra apatía o pereza para no tomar la posición que Dios nos da. Tendemos a mirar de lejos el ministerio como si no fuéramos parte de él. Pero yo quisiera que en este momento, con estas palabras, tú puedas reflexionar que eres parte del ministerio. No veas a los hermanos que son ancianos o diáconos en la iglesia como ellos son el ministerio y todos los demás estamos aparte. Esto es la obra de Satanás en la iglesia que por los siglos se ha batallado. A los hombres que les gustan las jerarquías, les gusta tener esos lugares de primer lugar, de la última palabra, de mandar, como Diótrefes, ¿verdad? El que menciona Juan. Él quiere tener el control y no permitir decir quién se junta con quién y quién entra y quién no. No. Nosotros todos debemos de participar en la obra de Dios, porque Dios nos llama a esto. El ministerio de la iglesia es para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Hermano, tú eres, yo soy el que tiene ese privilegio. Es el honroso cantar el mensaje del evangelio, contar el mensaje del evangelio al mundo, para decirles que yo vine de las tinieblas y estoy en la luz, y ahora ustedes pueden venir de las tinieblas a la luz admirable en la que Dios nos pone. Hermanos, la iglesia luchó mucho tiempo y fácilmente llegó un momento en que la jerarquía era la que dominaba todo en la iglesia, especialmente en la época medieval. Cuando llega la reforma, entonces los reformadores lucharon para volver a traer a la vida de la iglesia la enseñanza de la palabra de Dios, del sacerdocio universal de los creyentes. Nosotros no podemos declinar eso. Costó la sangre misma de Cristo. El llamamiento que Dios nos hizo para salvación incluye ser ese nuevo pueblo que le sirve al Señor de todo corazón en todas partes. Sí, algunos serán llamados para ser ancianos de la iglesia, para ser diáconos de la iglesia, para ministrar la palabra, para enseñar la palabra, para ser maestros, para escribir, para alentar a la iglesia. Algunos serán así, pero todos estamos en el ministerio. De todos que están en el ministerio, algunos salen para hacer esta obra y este trabajo. Nuestra iglesia crecerá en la medida en que todos nosotros tomemos nuestro lugar como sacerdotes, real sacerdocio,
pueblo adquirido por Dios, como linaje escogido. Cuando nosotros tomemos esta posición, esta postura, nosotros haremos más efectivo el ministerio de la iglesia, más pleno, más intenso, más lleno. No llenando la iglesia de invitados y gente que no ha sido convertida, sino formando el pueblo de Dios. Claro, eso es importante y se hace, pero para formar el pueblo de Dios, el pueblo que conoce al Señor Jesucristo, que aprecia al Señor Jesucristo como la piedra viva, que otros lo desechan, pero el que viene a la luz de Cristo no lo desecha. Al contrario, se goza, ama al Señor a quien no ha visto profundamente. Es una piedra para cada creyente. Cristo es la piedra escogida, preciosa, porque hemos venido a la luz del Evangelio. Hermanos, hay un versículo allá en 2 de Timoteo que al pensar en él lo deja uno impresionado. Cuando Pablo le dice a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esto no es para los pastores, esto no era para Timoteo exclusivamente, era para las personas, para que Timoteo lo enseñara a las personas en donde él estaba funcionando como pastor. Esto es para nosotros, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará nuestras vidas, a los vivos y a los muertos, en su manifestación y en su reino. Démosle buenas cuentas a nuestro Dios. Tomemos la posición que Cristo nos ha dado con su sangre preciosa y vivamos haciendo el ministerio que nos toca a través de su iglesia, de la oración, de la palabra, de la predicación del Evangelio, sirviendo al Señor con todo nuestro corazón. Amado Dios, te pedimos que te damos las gracias porque tú has abierto nuestros ojos para mirar a Cristo. Señor, años sin conocer lo precioso que Él es, sin amarlo, sin darle la importancia tan grande que tiene el hecho que Él haya entregado su vida, dándonos una nueva vida en Cristo. Ayúdanos a mirar que no solamente nos has llamado a ser salvos, sino a participar en el ministerio de tu iglesia, de tu pueblo selecto, al que tú has llamado por tu Espíritu Santo, tocando cada corazón para conocerte. Ayúdanos a ser conscientes de esto, Señor, para que participemos fervorosamente en el ministerio de la iglesia para la gloria tuya, haciendo todos estos sacrificios de alabanza a ti, para la gloria de tu nombre, en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.